norteamericanos habían echado cálculos después de esa primera etapa, esos primeros meses. Decían, si esto sigue a este ritmo, el concilio no acabará antes de 40 o 50 años, ¿no? Entonces Pablo VI, un hombre intelectualmente mejor preparado que Juan XXIII, de la escuela teológica, en cierta forma, ¿verdad?, de Pío XII, Pablo VI dice, esto tenemos que irlo centrando en algo, porque efectivamente, si no, aquí, dentro de 50 años que estamos aquí reunidos. Los obispos tienen que estar en sus diócesis, no en Roma. El obispo está en Roma y deja un encargado en la diócesis, pero no es lo mismo. Bueno, el caso es que empieza Pablo VI a organizar un poco las cosas para que aquello termine, y aún así duró 3 años más. Un concilio que duró 4 años. Había tal sensación de caos que se produjo, repito, es José Luis Martín Descalzo quien lo cuenta en su libro, que se produjo en varias ocasiones el temor de que los documentos del concilio no fueran aprobados por el Papa. Estoy hablando de Pablo VI. Es decir, el concilio se debatía, el Papa estaba presente prácticamente siempre, pero el Papa o no intervenía, o intervenía y su voz era uno más. Ojo, esto es muy importante saberlo. El Papa es el jefe de la Iglesia, pero cuando hay un concilio ecuménico que tiene que haber sido convocado por el Papa, el Papa no es que pierde su autoridad, pero durante el concilio el Papa es uno más. Y se van a elaborar unos documentos que el Papa va a tener la prerrogativa de no firmar, pero que el Papa no puede decir durante el debate esto no, esto sí. ¿Qué es lo que hacía Pablo VI? Insisto, lo cuenta un testigo. Lo que hacía Pablo VI era, él no hablaba en el aula, y no hablaba casi nunca por una sencilla razón. Porque si él hablaba y decía sobre cualquier tema, me parece esto, y a continuación se levantaba un obispo y decía, y a mí me parece justo lo contrario, quedaba totalmente menoscabada la autoridad del Papa. Entonces lo que el Papa hacía era, a través de algunas personas próximas a él, y que toda la asamblea sabía que eran próximas a él, decía, esto tendría que ser así. Se votaba. Los documentos del concilio son documentos votados y aprobados por mayorías. Se votaba. Y había momentos de tal tensión que se dudaba de si algunos de los documentos aprobados serían después ratificados por el Papa. Estoy hablando de Pablo VI, no de Juan Pablo II. Hasta ese punto llegaba la duda entre lo que se llamó la mayoría, y que efectivamente arrasaba en las votaciones, literalmente arrasaba. El concilio, por lo tanto, es, y esto no es la primera vez en la historia de la Iglesia, un tiempo de debate, de discusión, a veces de enfrentamiento, en el cual la Iglesia reflexiona sobre el tema que sea. En este caso, repito, el tema no era tal o cual dogma. En el Concilio Vaticano I se había debatido sobre el dogma de la infalibilidad del Papa, sino que se debate sobre cómo poner la Iglesia al día, manteniendo la fidelidad a las fuentes, a los orígenes. Vale. Se aprueban una serie de documentos por mayorías. Esos documentos, antes de ser aprobados, eran presentados al Papa extraoficialmente, y se le decía, Santidad, ¿usted firmaría esto? Y el Papa, en más de una ocasión, dijo, esto yo no lo firmo. Y entonces la mayoría introducía modificaciones que la propia mayoría aceptaba, sabiendo que, de lo contrario, el Papa no iba a firmar los documentos. ¿Qué sale del concilio? Unos documentos, evidentemente, que es el equivalente, yo creo que esto podemos entenderlo, a una constitución. ¿Qué es una constitución en un país? Siempre es un documento de compromiso. Siempre. Tiene que ser además un documento de compromiso. Siempre una constitución viene avalada por una mayoría, pero se intenta que se sumen a esa mayoría los grupos, los mayores, los más grupos posibles, a costa de que quien tiene la mayoría parlamentaria tenga que ceder en algo para
que sea una constitución, si no de todos, sí de los más posibles. Esto es así en cualquier país. Bueno, pues algo parecido es lo que sucede con los documentos del Concilio Vaticano II. Los documentos del Concilio son documentos, insisto, aprobados por los obispos por una amplísima mayoría, abrumadora mayoría en algunos casos, y sobre todo ratificados por el Papa. Por lo tanto, estamos hablando de que a uno le puede parecer un documento arriesgado, progresista, peligroso, a otro le puede parecer un documento anticuado, útil para el objetivo que se quería, pero en cualquier caso, ese documento es el documento que ha sido aprobado por el Santo Padre. Y hasta que no tenía la firma del Papa, ese documento no tenía valor. Como eso se sabía, insisto, se produjo un tanteo, y si no hubiera sido por esta última palabra del Papa, evidentemente esta mayoría que hay que calificar, sin darle un sentido peyorativo a la palabra, pero que hay que calificar como mayoría progresista entre los obispos, ¿verdad?, hubiera aprobado probablemente, en algunos casos al menos, otro tipo de documento. El documento que vale es el documento que recibe la firma del Papa. Son los documentos del Concilio Vaticano II. Segunda etapa, la primera, preconciliar, cómo estaba la Iglesia en el 62. Segunda etapa, cómo sale la Iglesia del 65. Tercera etapa, el llamado posconcilio. Bien, el posconcilio, insisto, vamos a dividirlo a su vez en dos etapas. El posconcilio, que es la época de aplicación del concilio, el posconcilio se encuentra, la Iglesia en el posconcilio se encuentra con la necesidad de aplicar los documentos conciliares. Bueno, hasta aquí lo normal de cualquier concilio. Había pasado igual en cualquier época de la Iglesia. Trento, o el Vaticano I, o el Concilio de Éfeso, o el Concilio de Nicea. Bueno, en esa aplicación es donde viene el problema. Porque como los documentos del concilio eran fruto del consenso, pero había una mayoría que sentía que en el fondo había tenido que ceder por culpa del Papa, lo que va a hacer esa mayoría, y Benedicto XVI dice apoyada por los medios de comunicación, lo que va a hacer esa mayoría es aplicar los documentos del concilio, pero dándoles una lectura que hay que considerar y calificar de progresista. Es decir, los documentos se aplican, ha pasado siempre, pero se aplican dándoles un matiz concreto y por lo tanto se aplican diciendo, en realidad lo que el concilio quería decir era, bueno, pero ¿qué dice el concilio? Sí, pero lo que dice el concilio, en realidad lo que el concilio quería decir era otra cosa. Por lo tanto, hay una aplicación progresista o tergiversada de los documentos del concilio. Por eso dice Papa Benedicto, dice, el problema no está en los documentos, el problema está en la lectura que se ha hecho, es decir, en la hermenéutica, en la aplicación de esos documentos. Bueno, sobre esto, en esta primera etapa, yo creo que lo primero que nos vamos a encontrar es ya con una división de nomenclatura, una división que con el vocablo ya dice mucho. Hasta ese momento no había existido, nunca en la historia había existido esto. Pero por primera vez en la historia se llama a la Iglesia, se divide la Iglesia con dos denominaciones, a la Iglesia católica, Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. Por primera vez en la historia, ha habido muchos concilios, vale. Mire usted, por primera vez se dice que hay un antes y un después de un concilio. Preconciliar y posconciliar. Bueno, esto no tiene ninguna importancia si uno lo mirara desde un punto de vista simplemente cronológico, ¿no? Pero esta denominación va cargada de un sentido, en el caso preconciliar, despreciativo, peyorativo, y en el caso posconciliar, encomiástico. La Iglesia preconciliar es mala, y la Iglesia posconciliar es buena. Y esto, al margen de cualquier otra consideración, esto en sí
es un síntoma de protestantismo. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? Desde Lutero, por poner un inicio, no es el primer hereje en la historia de la Iglesia, pero pongamos el caso de Lutero, y después desde ahí, tantos, hasta nuestros días, continuamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que ellos van a decir es lo siguiente: Cristo funda la Iglesia. Esto no lo duda nadie, ¿no? Pero no le han entendido a Cristo. El pobre Jesús quiso una cosa, pero a Cristo no le han entendido. Y ahora, tal personaje, Lutero, Calvino, quien sea, ¿verdad?, por una especial revelación de Dios, o debido a su inteligencia y a su concienzudo examen de las Escrituras, ha logrado captar la esencia del mensaje de Jesús. Y por lo tanto, la Iglesia verdadera empieza ahora. ¿Cuándo es ahora? Siglo XVI con Lutero, o los aleluyas cuando se ponen a cantar con una guitarra en mitad de una plaza, ¿no? Estamos en un mundo donde hay cada día miles de iglesias nuevas, donde cualquiera hace hoy además negocio a base de embaucar a ingenuos y sacarles el diezmo, ¿no? No, mire usted, 2000 años, esto no se han enterado de nada, ¿no? Soy yo, un señor súper listo, que mire usted que es que me lo ha revelado directamente el Espíritu Santo, o como dice el fundador de los mormones, es que me he encontrado un libro. Bueno, soy yo el que entiende de verdad a Jesucristo. Estos antes de mí no se han enterado de nada. Este es el esquema protestante. Entonces, le vas a cambiar después el contenido, pero este es el esquema protestante. Hay un cierto grado de protestantización de la Iglesia, en la división de la Iglesia en dos: preconciliar, Iglesia que en el fondo no ha entendido a Jesucristo, y posconciliar, que es la Iglesia estupenda, la Iglesia guay, la Iglesia afetén, la Iglesia auténticamente católica. Bueno, naturalmente esto está ahí, esto lo sabemos todos, ¿no? Bueno, esto está ahí, pero esto tiene que justificarse. Tampoco es que tú puedes andar diciendo Santa Teresa de Jesús era una mema, San Francisco un imbécil, San Ignacio de Loyola un tonto del bote y Santa Teresita de Jesús una bobalicona. No puedes ir por la vida diciendo esto, ¿verdad? Entonces tienes que justificar. ¿Cómo se va a hacer la justificación de que la Iglesia preconciliar no es la verdadera Iglesia, sino que es la Iglesia posconciliar la verdadera Iglesia? Se va a hacer mediante la ruptura. Repito, es una estrategia típicamente protestante. Se va a introducir no la reforma, la continuidad en la esencia y la presentación del mensaje de una manera nueva, reforma, purificando a la Iglesia de todo aquello que no era genuino, auténtico, sino mediante la ruptura. La ruptura se va a producir. Todo esto que les estoy diciendo está preparado. Es decir, esto ha ocurrido no por casualidad. Nunca se ha dado en estos años un paso en esta dirección que estoy contando por casualidad. Otra cosa es que muchos de los que han dado estos pasos no estuvieran enterados de qué estaba pasando y de hacia dónde querían conducirles los que les inducían a hacer lo que hacían. Esto es probable, es Dios el que sabe y el único que puede juzgar las conciencias de las personas. Pero esto no ha sido casualidad. Esto ha sido una obra del demonio de autodestrucción de la propia Iglesia. Para poder producirse esta ruptura entre una Iglesia preconciliar que no era auténticamente una Iglesia católica y a la que se miraba con menosprecio en el sentido histórico, y con desprecio, menosprecio en el sentido histórico, y desprecio, burla y auténtico ataque en el sentido de las personas que convivían en este momento histórico. Bueno, para eso lo que se ha introducido es esta ruptura en tres niveles. La Iglesia católica es una iglesia trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Cada una de estas personas representa algo. El Padre representa el dogma, el Hijo representa la salvación, el Salvador,
Y el Espíritu Santo representa la santidad, la espiritualidad. Bueno, la ruptura se produce en los 3 niveles, de una forma deliberada. Primer nivel, el Padre, es decir, dogma y moral. Hay una ruptura. No es una reforma, no es el mismo depósito de la fe, es una ruptura totalmente distinta. No digo totalmente, pero bastante distinta. Pero esto no puede llegar una persona y decir, vamos a ver, a ustedes les han dicho que había que respetar los métodos de control natural de la natalidad. Y ahora no. No puede llegar una persona y decir, a ustedes les han dicho que el aborto es malo, y ahora no. No puede decir una persona, a ustedes les han dicho que puede usted separarse de su mujer, liarse con otra y seguir yendo a comulgar, y ahora no. Esto no se puede hacer, esto hay que justificarlo. Entonces la primera parte de la ruptura está dirigida a justificar el por qué ahora es distinto en dogma y en moral a como era antes. ¿Cómo se consigue esto? Con la manipulación de los evangelios, empezando por ahí, con la manipulación de los evangelios. Todo el trabajo que viene desde muy atrás, siglo XVIII, sobre todo siglo XIX, el trabajo de pensadores, no sé si habría que llamarles teólogos o es darles demasiado, como Bullman, por ejemplo, para la manipulación del evangelio y la introducción de un concepto decisivo por lo pernicioso de la división entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es decir, el Cristo que nos han presentado, el Cristo de los evangelios y el Cristo presentado a continuación por la Iglesia desde los orígenes, no es el verdadero Cristo. Esto es una invención. Lo que nos cuentan los evangelios no es la verdad. Y ahí se produce la hermenéutica bíblica, que va dirigida a purgar los evangelios, sobre todo, porque ya las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, las dejan como imposibles, fruto de ese intento de manipulación desde los inicios, a purgar el evangelio de todo aquello que no va a convenir a esta nueva teología.